Ok, buenas noches, saludos a todos, Buenas noches. bienvenidos a lo que es la segunda parte del breve curso de Biblia. Por ahí, compañero Isaí y un servidor Salvador Montes, pues estamos aquí compartiendo lo que es esta formación en la fe con este curso breve de Biblia y que corresponde pues también a lo que es el mes de la Biblia, mes de septiembre. Pues vamos a iniciar nuestra segunda parte del curso. Primero con la oración inicial que mencionamos en el curso anterior. Tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de tu fuente, de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y escuchamos ahí este canto que nos va a compartir Isaí. Vamos a escuchar y poner atención a lo que son las letras del canto. Estando en silencio, atento a tu palabra, expectante está mi alma y mis aguas en calma. Luz que me inunda, paz que me sana, me dan fortaleza y consuelan mi alma. Sé que estás aquí, mi Dios, sé que estás aquí, Señor. En ti, confío en ti, y sé que en silencio escucho tu voz. Gracias, Rey. Pues el tema anterior nos quedamos en este punto. ¿Cuáles son los criterios de la canonicidad, los que se llevaron a cabo? El primero, bueno, dentro del Antiguo Testamento son tres los criterios que se llevaron a cabo. El primero fue la Biblia de los 70. Dice, es innegable que al abrirse el cristianismo a la gentilidad y a la cultura helenística, la escritura judía utilizada por los primeros cristianos fue el texto de los 70. La Biblia de los 70 estaban incluidos tanto los libros protocanónicos y los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Bueno, la traducción de los 70, este también lo vamos a ver en otra ocasión. Por ahí tenemos esa traducción se llevó a cabo del texto en arameo al texto en griego, ¿sí? Entonces, ese es uno de los criterios del Antiguo Testamento, donde ahí dentro de esa traducción ya estaban los libros, este, los libros que pertenecían pues al Antiguo Testamento, ¿sí? El otro criterio que se llevó fue el uso de los libros dentro del culto. Parece ser que en la liturgia sinagogal se leían cíclicamente cada 3 años los libros de la Torá
muy similar, si se fijan, en la actualidad, a como también se llevan a cabo la lectura dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Como bien sabemos, son 3 ciclos los que se llevan a cabo y en esos 3 ciclos nosotros dentro de la Iglesia Católica escuchamos lo que son escuchamos lo que es toda la Biblia. Entonces, el uso de los libros en el Antiguo Testamento dentro del culto que ya llevaban ellos a cabo también fueron los criterios para dar la canonicidad. Por ahí alguien tiene un audio abierto. Sí, está. Todavía Hay interferencias. Es Dulce la que tiene abierto el micrófono ahí. Ahí para que nos ayudes, Ma. El uso de los escritos del Nuevo Testamento. Es verdad que no todos los libros del Antiguo Testamento se encuentran citados en el Nuevo, aunque del hecho de no estar expresamente citados no se deduce que hayan sido usados y tenidos en cuenta en la redacción neotestamentaria. Sí. De los criterios que se utilizaron para el segundo, de los criterios que se utilizan para el Nuevo Testamento tenemos el origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol o alguno de los discípulos. Los apóstoles, considerados los depositarios de la revelación histórica de Jesús, eran el canon vivo, intérpretes autorizados del mensaje. Imagínense, ¿no? O sea, los, los, los apóstoles más, pues fueron los primeritos en recibir lo que es el mensaje de Jesús en su época, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, ellos, pues qué dichosos, ¿no? Que recibieron el mensaje directo de la fuente y tuvieron la prudencia de empezar a generarlos o a escribirlos, A registrarlo todo. a registrar todo eso, ¿verdad? O sea, a ver, ya empezaron ellos, yo creo, a preguntarse, ¿no? A ver, Juan, ¿te acuerdas qué dijo cuando andábamos allá en el monte? ¿Te acuerdas que se le ocurrió y que agarró unos peces y unos panes y se puso y los multiplicó y nos dio a todos de comer y, oye, tú, sí, cierto, sí, yo me acuerdo que eran 5 y no, me acuerdo que eran 2 panes y te acuerdas que los traía un chavo en un canasto, sí, y pues órale, y te pones a anotarle, vámonos. Y entonces, este es uno de los criterios, ¿no? En el origen apostólico, cómo poco a poco fueron ellos escribiendo. Durante la segunda mitad del primer siglo, las iglesias destinatarias de algún escrito apostólico lo conservaron celosamente, o sea, algunas de las primeras iglesias que les llegó ese primer texto, pues no lo querían a lo mejor ni compartir, ¿verdad? Y lo fueron difundiendo, intercambiando con escritos apostólicos de otras iglesias. Oye, ¿a ti te llegó la carta de Juan? Sí, no, oye, pues yo tengo la de Pedro. Las cambias, órale, sobres, ahí te va, ¿no? Y así poco a poco fue avanzando esto. Cambiaban tazos, ¿no? Haz de ¿Eh? cuenta. Como si estuvieran cambiando tazos, ¿no? Sí, casi, ¿no? O sea, ya me llegó, oye, Oye, ya me encontré un libro de acá de uno que decía que Apocalipsis, órale, préstamelo, se ve bueno, está medio, se ve bueno, ¿no? Pero también hay que tomar el contexto histórico. En esos tiempos los católicos no eran bien vistos, ¿no? Eran inclusive hasta perseguidos. Entonces, esos primeros siglos, yo creo que la forma en la que preservaron la fe fue a través del escrito, ya que pues era muy común que me los corretearan a espadazos, ¿no? sí, cuando comenzaron también a llegar a las nuevas comunidades, a las primeras comunidades, pues sí tuvieron, tocaron o chocaron contra pared, así como comentáis ahí. El uso litúrgico de la iglesia el uso litúrgico que hizo la iglesia primitiva en ciertos libros, eso fue también lo que le dio lo que fue asegurando la canonicidad de los libros. La ortodoxia, ningún libro podía ser auténtico, se contenía una interpretación del misterio de Jesús contrario a la ortodoxa.
Las listas antiguas del canon, la formación de una lista implica la aceptación de los libros enlistados como libros de carácter peculiar. En la carta escrita por Atanasio para la Pascua del 367, ya se enumeraban sin validación todos los libros del Nuevo Testamento. Y en el año 385 será aceptado por San Jerónimo y divulgado por él en Occidente a través de la Vulgata, que es un texto en latín de las Sagradas Escrituras. Ahorita al comienzo vimos la traducción de los 70, que fue la traducción del arameo al griego de las Sagradas Escrituras, y la Vulgata, que fue de San Jerónimo, esa traducción fue también al latín, ¿sí? Como fue creciendo la iglesia, como fue expandiéndose, como fue aceptando este, otras comunidades, tuvo que adecuarse el texto a lo que a los escritos o al lenguaje que existía en esa época, ¿sí? Entonces, de ahí que nacieran primero del arameo al griego y luego ya después al latín, que era la lengua que proliferaba en aquella época. Recuerden que en la época de Jesús, el imperio que dominaba pues era el imperio romano, ¿sí? Entonces era la lengua romana, en este caso la lengua oficial, pues el latín, el que predominaba y por eso tuvieron que irse adecuando las sagradas escrituras. Es como hoy en día, ¿no? Si tú vas a una empresa o vas a algún otro país, el idioma más común para comunicarte es el inglés, ¿no? Inclusive las reuniones entre empresarios, pues la mayoría las hacen en inglés, ya que es el idioma más común que se maneja. Entonces, en esos tiempos, el idioma con el que más se comunicaban era el latín. Sí, algo similar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el que predomina pues es el inglés. Y luego ya de aquí nos brincamos a cómo se dividen los libros canónicos. Los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en protocanónicos, que son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, sea por la religión judía, sea por la católica, como también por las iglesias protestantes. Es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. Y tenemos los deuterocanónicos, que son aquellos libros de la Biblia de cuya inspiración se dudó algún tiempo por alguna iglesia en particular. En este caso, pues los deuterocanónicos pues no los van a tener ni los judíos ni los protestantes, ¿sí? Los vamos a tener nosotros los católicos, ¿vale? Eso es por razones de ellos que no nos consideraron inspirados. Bueno, una pregunta. Los 73 libros protocanónicos, ¿cuáles son? O sea, ¿dónde empiezan y dónde terminan? Porque dices, su inspiración no es puesta en duda por ninguna iglesia. ¿Cuáles son los que ellos aceptan? O eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, son 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, en la primera y segunda de Macabeos, algunos fragmentos del libro de Daniel y de Esther. Los protestantes no aceptan estos libros. Y también son 7 deuterocanónicos del Nuevo Testamento: Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Y algunos versículos que menciona aquí de los Evangelios. O sea que si en algún punto alguien les ofrece alguna Biblia o les quiere vender una Biblia, es fácil identificar que no sea católica, ¿no? Si no trae estos libros, prácticamente no es una Biblia católica. Es, es, Eso muy, entre otras cosas, ¿no? es muy común en un retiro que nos tocó con jóvenes, con adolescentes, creo.
algunos niños llevaban Biblias que no eran católicas, llevaban Biblias protestantes. Sin embargo, pues ellos no tenían idea, ¿verdad? Pero ya cuando se mete uno mucho en el tema, pues ya tú agarras la Biblia y ya dices, esta sí es de la de nosotros, esta no es de la de nosotros. ¿Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Todos los católicos y protestantes aceptan como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento. Perdón. Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato de ida a todo el mundo. Entonces no había nada escrito en la vida y doctrina de Jesús, todo era predicación oral, según el recuerdo de los apóstoles. Los primeros escritos sobre la doctrina de Jesús son algunas cartas de San Pablo, y estamos hablando de los años 40. Luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Nacieron así poco a poco los escritos del Nuevo Testamento. Se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús, poniendo falsas firmas. La Iglesia entonces definió el canon. Como hemos dicho, el primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona y definido en 1546. ¿Por qué razón hasta 1546? Pues ahí tenemos que tomar en cuenta que más o menos por el 1546 es cuando nace la Iglesia protestante, y es donde ellos desechan algunos libros que no los aceptan como inspirados, y de ahí nacen la división de Biblias que tenemos entre la Biblia protestante y la Biblia católica. Entonces, ¿qué son los libros apócrifos? Se llaman, pues, estos libros apócrifos tan a veces mencionados y que generan mucha controversia, ¿no?, en la gente, y mucho morbo también. Entonces, se le llaman apócrifos a ciertos libros religiosos que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, a pesar de que su contenido sea a veces semejante al de la Biblia. La palabra apócrifo en griego significa oculto o escondido. Cuando pues se fueron desarrollando los escritos que hablaban sobre Jesús, también hay que tomar en cuenta que había muchas corrientes filosóficas en aquella época. Entonces hubo algunos abusados que decidieron meter sus tendencias a través de los libros. Y vieron algunos que, como iba creciendo todo eso del que le llamaban cristianismo, pues dijeron, oye, pues de aquí nos agarramos, y empezaron también a meter libros. Entonces la Iglesia pues de repente dijo, caray, y los primeros padres de la Iglesia dijeron, como que esto ya se está saliendo de control, y ya fue donde empezaron a ver que había ciertos libros que no concordaban con la fe, que eran muy parecidos, pero ya haciendo un análisis exhaustivo, pues concordaron en que no, ciertos libros no iban Oye, pero con respecto a la fe. por ejemplo, hay unos libros apócrifos que sí los han tomado, ¿no? Los han considerado. Por ejemplo, eh, según recuerdo, dentro del canon de la Biblia, no se mencionan, por ejemplo, los nombres de los ladrones que están en la cruz con Jesús. O sí, Chava. Estás muteado, amigo. Sí, igual, por ejemplo, no sé si han visto películas de Jesús que las presentan cuando él era niño, y que agarra y que hace unos pajaritos así que de lodo, y que le sopla, y que esos también son así como que entran dentro de los evangelios apócrifos, y lo que mencionaba, por ejemplo, dice ahí, ¿no?, que no se mencionan los nombres o así. O sea, son cosas que dices tú, que ellos vieron que eran muy similares, pero no entraban dentro de lo que
en ese entonces, bueno, de lo que ellos estaban, la buena nueva que ellos estaban llevando. Tradicionalmente se les ha negado la inspiración y la canonicidad porque la mayor parte de las iglesias no aceptaron su origen apostólico porque lo contenían hechos exagerados e imaginarios y porque en algunos puntos no concordaban con la regla de la fe. Fueron escritos a finales del siglo II y IV, aunque algunos de tales escritos tuvieron muchísima difusión durante la Edad Media. Es que les digo, generó mucho morbo y generó mucha, Lejos de controversia. incrementar la fe, lejos de incrementar la fe, lo que provocaban, como dices, era nada más para ver si en realidad los cristianos flotaban, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, para ver qué tan ciertos o qué tan firmes estaban. Y como les comento, ¿verdad? Pues era también para aprovechar y meter tendencias filosóficas que andaban en la época. Mira, por ejemplo, ahí dice esta Dulce que, ay, se me fue el mensaje. También en algún libro apócrifo hay detalles de la vida de la Virgen María. Ok. Sí, de hecho sería echarnos un clavado para verlos más a fondo, ¿verdad? Ahorita si quieren, pues nomás los mencionamos y a lo mejor en otra sesión podemos darle un vistazo más a fondo a lo que son los libros apócrifos. Por lo pronto nos vamos quedando con la idea de que pues fueron rechazados, no entraban dentro del canon porque no iban con la regla de fe. Y de estos libros apócrifos, pues tenemos en el Antiguo Testamento los que se mencionan aquí en la diapositiva: Enoc, Jubileos, Pequeño Génesis, tercer y cuarta de Macabeos, tercer y cuarto libro de Esdras, los Salmos de Salomón, fíjense. En el Nuevo Testamento, Evangelio de Tomás, Evangelio de Hebreos, Evangelio de Pedro, el Protoevangelio de Santiago. Pues sí, son algunos los libros ahí apócrifos que se mencionan. ¿Cómo saber si una Biblia es católica y cómo saber que o no? Sí. Por el número de los libros es por lo primero que vamos a ver que una Biblia es católica o no. Si en el Antiguo Testamento se consta al menos de 46 libros y están incluidos los deuterocanónicos, esa Biblia es casi seguro católica. Digo casi, ya que algunas Biblias protestantes incluyen estos libros y al final del Antiguo Testamento. Y tenemos por ahí la aprobación eclesiástica. Solo en la Biblia de edición católica se encuentran en las primeras páginas la autorización de la iglesia. Ese punto no me había yo puesto a pensar en él y me puse a analizarlo y sí es cierto. Por ejemplo, aquí tengo esta Biblia latinoamericana y en las primeras páginas les hago aquí, ahí se ve un sello y una firma. Ahí si quieren ver sus Biblias que tengan ahí en su hogar. Y por ejemplo viene ahí la autorización es a través del obispo que permite la impresión y garantiza la buena traducción de la edición. Y viene el famoso no hay dificultad o nihil obstat y la autorización de un obispo para imprimirla, imprimatur. Y viene aquí, por ejemplo, la firma y viene el arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y viene arribita del sello, viene la frase puede imprimirse. Entonces, tenemos estos dos criterios para nosotros analizar ahí dentro de las catequesis que realicemos en nuestras comunidades. Ahí cuando trabajemos con jóvenes, con niños, que normalmente, pues, a todos, ¿verdad? A todos se les solicita de que lleven su cuaderno y su Biblia.
tráiganse su cuaderno y su Biblia. Entonces ya cuando estemos trabajando ahí con los niños, pues vamos a echarnos un clavado, ¿no? Con lo que tengan ahí los niños de material para trabajar ellos y vamos analizando cuáles son las Biblias. A mi esposa una vez le tocó aquí dar este catecismo, formación a niños para la primera comunión. Y cuando ahí me tocó acompañarle un rato y una de las veces que vi una de las Biblias dije yo, ah, caray, como que este niño no trae su Biblia católica, ¿verdad? Traía su Biblia protestante, pero pues era lo que tenía él a la mano. Entonces a veces ya también cuando se lleve a cabo, cuando se lleva a cabo pues la formación con los niños en el catecismo, pues sí tenemos que tomar mucho eso en cuenta. Y para eso es esta catequesis, para eso es esta formación, para que nosotros vayamos conociendo y vayamos aprendiendo y analizando, ¿verdad? Que es las Sagradas Escrituras. Entonces, pues por aquí tenemos una imagen, ¿no? De Biblias no católicas y Biblias católicas. Y pues hasta este punto terminamos lo que es la segunda parte del, del curso que estamos llevando a cabo de las Sagradas Escrituras. Entonces, haciendo un recuento de lo que vimos anteriormente, pues primero vamos haciendo una pequeña síntesis de lo que ya vimos. Primero, la primera parte, tomábamos o nos dábamos cuenta de que las Sagradas Escrituras nosotros debemos de venerarla y darle su importancia como, como le es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso la iglesia le da tanto valor a las Sagradas Escrituras, porque es la misma palabra de Dios que se nos está dando, la misma palabra de Dios que se nos está transmitiendo. Veíamos también, recordando ahí, que es Dios el autor de las Sagradas Escrituras a través de manos humanas. ¿Y cómo llamamos a esas manos humanas? A geógrafos. A los agiógrafos, ¿verdad? Le llamamos agiógrafos al autor inspirado. ¿Qué más veíamos por ahí, sí? Ya se me fue el internet. Ah, ok, ya volviste. Bueno, también veíamos cómo poco a poco se fue desarrollando lo que fue las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cómo empezó todo. Es bien cuando, cuando en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, cuando mencionan que Jesús iba a la sinagoga y que dicen que tomó el rollo de, El libro de Isaías. del libro de Isaías, ¿verdad? Tomó el rollo, no, no dice el libro, no, digo, menciona ahí que tomó el rollo. Entonces, desde entonces, dentro de las ceremonias de la sinagoga, o sea, desde entonces ya las Sagradas Escrituras ya formaban una parte importante en el culto judío. Y más adelante, ya cuando nos toca con el crecimiento de nuestra iglesia, pues qué padre o qué importante cómo se fue llevando a cabo el desarrollo de las Sagradas Escrituras. Y a veces no lo tomamos en cuenta o no nos damos cuenta porque estamos tan ensimismados o porque estamos tan acostumbrados a verlas, a comprarlas y a tenerlas ya listas, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a que en las primeras comuniones, pues salen, ¿verdad? Como pan caliente en las librerías diocesanas. Ahí están las primeras comuniones en tu kit de primera comunión, ¿no? Tu sagrada, tu Biblia, tu velita y todo. Fíjate que el domingo estaba haciendo una reflexión del padre
ahí en la misa y nos decía, no es un recuerdo, la Biblia no es para tenerla ni un adorno, ni un recuerdo, dice, hay muchas veces preciso, hacen su primera comunión y les hacen un repujado muy bonito, allá la portada, las forras, muy padre, y dice, recuerdo de mi primera comunión, y la dejan ahí guardada, la dejan ahí que se siga viendo bonita, no, ni la toques porque si no se arruina el repujado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué valor le estás dando a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, a Jesús hecho palabra? ¿Dónde lo estás dejando en tu vida, no? Y es que no, en realidad, o sea, ¿cuántas veces también realmente meditamos la palabra de Dios? Porque estamos a lo mejor nada más acostumbrados a ir a misa, escuchar las lecturas si es que las escuchamos, ¿verdad? Porque también nos dormimos, desgraciadamente. Si es que las escuchamos y hasta ahí yo creo que es el único contacto que desgraciadamente a veces tenemos con las Sagradas Escrituras, pero yo creo pocas veces llegamos a nuestro hogar, tomamos nuestra Biblia y a lo mejor ojeamos, ¿verdad? Leemos un texto. A veces yo creo cuando estamos en crisis existencial, que traemos broncas fuertes, normalmente, vámonos, lo primero que abro y el mensaje que me da la Biblia, ¿no? Es Y que Yo muchas veces creo este, que lo hemos hecho por ignorancia. Más antes, yo recuerdo, los sacerdotes no nos mencionaban, hay que leer la Biblia, entonces uno no estaba acostumbrado a eso. Vienen y no nos dicen, entonces ahorita se le está dando la importancia que debe de tener. No, antes no nos decía, o sea, llevábamos una guía, pero no era tan como ahorita. Tienes que saber, tienes que poner atención, hay muchas cosas que desconocemos y desafortunadamente pues no había quien nos las dijera. ¿Por qué? Porque como por ejemplo muchas veces, yo lo digo por experiencia propia, muchas veces los sacerdotes llegaban, te decían, o sea, hacían la misa y córrele porque tenían que ir a otro lugar. Entonces, pues muchas veces cumplir era nada más solo misa. Entonces, no te decían la importancia de lo que era la palabra de Dios al final del día. Entonces, ahorita como que con este curso y lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de los últimos años, se podría decir, le estamos dando el valor que tiene o hay que darle el valor que tiene porque no se lo damos. Bueno, esa es mi opinión. Y otro punto, y muy importante que lo menciona, y también lo recuerdo, o sea, anteriormente también, por ejemplo, las Sagradas Escrituras eran exclusivas para los religiosos. es Entonces, correcto. el laico no tenía contacto con lo que eran las Sagradas Escrituras. Y de hecho, Ah, los textos bíblicos estaban nada más en latín. A lo mejor y no lo tenían el texto a la lengua vernácula digo, a la lengua del pueblo, ¿verdad? de la región. Sí, entonces, muy similar a lo que sucedió en la Sagrada, en la Eucaristía, ¿no? El Concilio Vaticano II vino a cambiar muchos esquemas en el modo de llevar la Sagrada Eucaristía. Entonces, también de ahí, también los textos bíblicos empezaron a adecuarse al texto de la región. Recordemos que se mencionaba que antes pues la misa era de espaldas al pueblo y nada más en latín. Entonces pues la gente pues en realidad pues de ahí la costumbre de que las personas pues nomás asistían a misa a rezar el rosario, ¿verdad? Porque pues como no sabían latín, no sabían nada de eso, pues ellos nada más escuchaban lo que decía el padre y ya. Era una, era una iglesia. Y fíjate cómo van Yo, cambiando yo los podría tiempos. darles un pequeño comentario. Es que también se nos olvida que en las primeras comunidades de nuestros padres, o sea, de nuestros apóstoles, existía el proceso del catecumenado. Entonces, en donde si querías ser católico, si querías ser católico cristiano, solo te daban una pequeña formación para que pudieras entrar al principio de lo que era la reunión y ya después que fueras teniendo más tiempo,
y más preparación, entonces ya podías escuchar la palabra de Dios y luego ya podías estar en la repartición del pan. O sea, el proceso del catecumenado lo fuimos perdiendo y con eso se nos fue la divinidad de ver la maravillosa creación que era la palabra de Dios y que podíamos tener esta oportunidad de escucharla, de leerla, recordemos cuándo fue la primera vez que una mujer se subió al, a dar la palabra de Dios, que fue después de 1970. Sí, O sea, y estamos también eso hablando es, de siglos apenas, o sea, no es así. Lo que pasa es que ahora, pues, el mundo, pues, nos gana y no nos damos cuenta de la gran maravilla que es tener la palabra de Dios en nosotros, en nuestras casas. sí ha ido creciendo. Todo esto en cuestión de fe ya es una fe más razonada, ya es una fe más pensada, y sí ha ido creciendo en ese sentido, como menciona. Pues ya nos queda un minuto, entonces pues nos despedimos. Vamos a continuar la tercera parte, vamos a ver lo que es este Antiguo Testamento, sus divisiones, Nuevos Testamentos, sus divisiones. Pues ahí poco a poco vamos a ir ya para casi finalizar lo que es el curso. Entonces esta es la segunda parte, espero que les haya gustado. Pues ahí lo vamos a hacer extensivo como lo hicimos con la primera parte, ahí para que lo compartan a sus comunidades y ahí con sus conocidos. Y pues muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias, Chava. Gracias. Que la pasen, sigan pasando bien. Hasta mañana, si Dios. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Bye. Adiós.